los labios del anciano de iglesia, Leonel Campuzano, la prédica de esta mañana. Hermanos, buenos días. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor. Les voy a invitar a que inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, porque es por tu misericordia, Padre, que estamos aquí. Y también es por tu misericordia que podemos escuchar tu palabra y podemos predicarla, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, convenza la vida de cada uno de nosotros, Señor, y nos ayude a caminar en atención a la voluntad tuya para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La promesa del Espíritu Santo. La escena de la que hablaremos hoy y de la que acabamos de hacer una lectura en el Evangelio de Juan, hay que contextualizarla un poco. Y ella se da en el marco de la última cena del Señor. A diferencia de los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que narran más a detalle el evento específico de la institución de la cena y que nos dicen que el Señor tomó el pan y lo bendijo y lo partió y demás, en el Evangelio de Juan la situación se centra un poco más en todos los acontecimientos que giran alrededor de esta Santa Cena. Eventos que nosotros podemos ver que comienzan desde el capítulo 13. Dice en el capítulo 13, en el versículo 1 y 2, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase y demás, podemos ver entonces que aquí inicia este relato de la Santa Cena. Y seguramente que nosotros encontraremos de ahí en adelante varios relatos que ya conocemos y que muchas veces hemos escuchado y que muchas veces hemos estudiado de manera separada en este Evangelio, pero según Juan, todo esto se da en el mismo evento. Se da estando reunidos todos para la celebración de la última cena. Y es en este punto, ya un poquito más adelante, cuando el Señor, en un acto ejemplar de servicio y de humildad, ha lavado los pies de sus discípulos. Más adelante también podemos ver con gran tristeza que ha declarado que uno de ellos, que ha caminado con él durante todo este tiempo y a quien le ha dado su confianza, a quien le ha dado su solidaridad, su amor, va a traicionarlo. Vemos también que en este evento le ha dicho a Pedro que a pesar de la gran seguridad que tiene en él mismo, a pesar de haberle refrendado su lealtad a Jesús, antes de que cante el gallo, lo va a negar 3 veces. Y en todo este relato, si vemos a partir del capítulo 13 y del versículo 31, todo es un discurso de Jesús. Hasta que termina el capítulo 17, es el discurso más largo que hay en los evangelios. Las personas que en su Biblia tienen las palabras de Jesús en rojo, se notarán que todo está rojo, salvo alguna que otra pregunta que está ahí intercalada. Pero es el discurso de despedida de nuestro Señor Jesucristo. Y ya para este capítulo 14 notamos que los discípulos se encuentran temerosos. De hecho, el capítulo 14 comienza diciendo: no se turbe vuestro corazón. El Señor les está diciendo que el momento de su partida ha llegado, que de acuerdo a los planes del Padre es tiempo de que Él se vaya. Les dice: yo me voy a ir a preparar un lugar para vosotros. Y entonces el contexto de este pasaje es un momento de angustia, un momento de preocupación, porque se empieza a pensar en cómo reaccionar, en cómo lidiar con la ausencia física de Jesús. Ellos han caminado y han compartido con Él cerca de 3 años.
Cada que hay un problema, una controversia, el Señor está siempre presto para dar la solución, para dar la palabra precisa, para corregir, para denunciar, para sanar, para hacer maravillas. Para todo ha estado el Señor. Pero ahora, ante su próxima ausencia, el temor y la incertidumbre comienzan a hacer mella en la vida de los discípulos. Si bien es cierto que el Señor les ha dicho que se irá y que vendrá posteriormente, el problema es cómo le van a hacer en tanto Él no se encuentra entre ellos. Y es por esto que el Señor, que sabe esa inquietud, les revela y les hace la promesa de que el Espíritu Santo vendrá a estar con ellos, que vendrá a estar en la vida del creyente, que la presencia de Dios por medio de ese Espíritu va a estar en medio de ellos siempre. Pero atendiendo al pasaje y en primer lugar, podemos encontrar la relación tan estrecha, tan importante que hay entre el amor a Dios y la obediencia. Dice el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Este primer pasaje que estamos analizando comienza primero con un llamado a la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, amar a Jesús y guardar sus mandamientos son dos cosas que van de la mano. No son cosas que pueden ir separadas para nada. Porque el que ama verdaderamente hace todo lo posible por complacer a aquella persona a la que ama. Por supuesto que el Señor Jesús no se esperó ni se esperará a que guardemos sus mandamientos para amarnos, porque si así fuere, pobres de nosotros, ¿eh? ¿Quién sería capaz de cumplir la ley, de cumplir todos los mandamientos? Gracias a Dios y a su misericordia, el Señor nos ama aún en medio de nuestro pecado. La Biblia dice que Él nos amó primero y que nos escogió antes de la fundación del mundo, a pesar de que sabía cómo íbamos a ser, a pesar de que sabía de nuestras limitaciones y de los defectos de carácter tan profundos que tenemos y que iban a salir a reducir en algún momento. A pesar de todo eso, el Señor nos amó. Pero el que nos ame en medio de nuestro pecado no quiere decir que sus mandamientos no sean importantes. Claro que lo son. El mismo pasaje que leímos hace un momento nos los dice varias veces. En el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará. El versículo 24, el que no me ama, no guarda mis mandamientos. Lo que pasa es que en el pueblo evangélico, en cualquier denominación, nos vamos en ocasiones a los extremos y a veces llegamos a creer que el evangelio cristiano es una serie de mandamientos y reglas solamente. Y entonces pensamos que la vida cristiana está solamente en esos mandamientos y en esas reglas, y eso es solamente lo que predicamos. Una serie de reglas, un sistema moral de buenas costumbres. Y por el contrario, el mensaje de amor cristiano, el mensaje de Jesús, el mensaje de Dios, es que Él mismo se ha hecho presente en medio de nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Quien da vida nueva es Jesucristo, no las reglas. Quien da vida nueva es Jesucristo, no nuestras buenas costumbres. Jesucristo es el único centro de nuestra fe. Pero en el otro lado, en el otro extremo, llegamos a pensar que los mandamientos y las reglas nada tienen que ver con nuestra fe. Nada tienen que ver con el mensaje cristiano. Hay quien piensa que con declararse cristiano, con alzar la mano en un evento evangelístico, con participar en el coro, en alguna organización, etcétera,
ya basta. Y eso mismo a veces nos lleva a predicar un evangelio que no cuesta. Un evangelio en el cual solo hablamos de la gracia, del amor incondicional, de la bendición y demás. Y por supuesto que todo esto es cierto y es una bendición del Señor. Pero muchas veces evitamos también hablar de la renuncia y el arrepentimiento que exige un compromiso con nuestro Señor. Y de acuerdo a la palabra de Dios y al pasaje que acabamos de leer en su primer versículo, el hecho es que si de veras amamos a Jesús, es decir, si de veras somos cristianos, trataremos de hacer su voluntad y cumplir sus mandamientos. No somos perfectos y por supuesto que podemos errar, claro que sí. Pero la intención y nuestra voluntad es tratar de hacer cumplir sus mandamientos. Porque decir que amamos a Jesús y hacer lo que sabemos que Jesús no desea es hipocresía. Por eso Jesús dice que el amor se demuestra por medio de la obediencia. Pero si no obedecemos las enseñanzas de Jesucristo, ¿cómo entonces podemos llamarnos a nosotros mismos cristianos? Si no cumplimos los mandamientos del Señor, entonces no tenemos una relación con Él. Quien conoce a Jesús trata de seguir sus mandamientos, se esfuerza por obedecer su palabra y por practicar sus enseñanzas. Por eso decimos que el amor a Dios y la práctica de sus enseñanzas son inseparables. Y entonces en esa práctica del amor manifestada en la obediencia, si me amáis, guardad mis mandamientos, en esa práctica de amor manifestada en la obediencia, es la que nos capacita, la que nos prepara para poder recibir la promesa del Espíritu Santo. Si nosotros no somos capaces de manifestar el amor a Dios por medio de la obediencia, de acuerdo a la palabra de Dios, será muy difícil que podamos recibir la promesa del Espíritu Santo. En otras palabras, como dirían por ahí, ¿verdad? No es posible que viviendo la vida loca podamos esperar que el Espíritu Santo dirija nuestra vida, dirija nuestras decisiones. Tiene que haber una relación íntima entre nosotros y una relación íntima entre el amor que le profesamos al Señor y el cumplir su voluntad. Por eso el segundo punto nos dice que podemos notar que entre el amor manifestado por la obediencia, que fue el primer punto, y la promesa del Espíritu Santo, de recibir el Espíritu Santo, hay también una estrecha relación. Dice nuevamente el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es así entonces que si entre el amor y la obediencia hay una relación muy estrecha, también la hay entre estos dos elementos y la promesa del Espíritu Santo. Por un momento pensemos en los discípulos de Jesús en este momento. Tal vez tratando de planear o de imaginar lo que tendrían que hacer para continuar la labor misionera que venía haciendo nuestro Señor Jesucristo. Como decíamos, era un momento de preocupación, de expectativa, de incertidumbre. ¿Cómo le haremos? El Señor tenía una autoridad a prueba de todo. Nosotros, ¿cómo le vamos a hacer? Tal vez se encontraban como en su momento Josué, cuando le toca entrar al relevo de Moisés y conquistar la tierra prometida. ¿Cómo se sentiría Josué ante tamaña responsabilidad? Ni más ni menos que sustituir a uno de los grandes líderes de Israel, a uno de los líderes más respetados, aquel que los había sacado de la tierra de Egipto, los había dirigido en el desierto, había solucionado sus problemas, platicado con el Señor, etcétera, etcétera. A la entrada de la tierra prometida, el Señor le dice que Él no va a pasar y nombra a Josué. ¿Cómo llenar unos zapatos de ese tamaño de Moisés? Pero entonces
Josué recibe el mensaje del Señor que le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo te he entregado este lugar, le dice el Señor. Nadie te podrá hacer frente. No te dejaré, no te desampararé. Seguramente que Josué pensó para sus adentros: así la cosa cambia, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, con la presencia de nuestro Dios, por supuesto que todo es diferente. Y todo esto lo sabe el Señor Jesús. Por eso les dice a los discípulos: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes siempre. Y es bien interesante cómo los idiomas ricos, los idiomas bíblicos tan ricos en acepciones, nos ayudan a comprender de una mejor manera un pasaje. Porque en todos los idiomas hay palabras que no se pueden traducir a otro idioma de manera muy clara. A veces se necesitan muchas palabras, muchos sinónimos, etc. Y nosotros lo que leímos aquí en el pasaje, en el versículo 16, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y la palabra que en nuestras Biblias viene traducida como consolador es la palabra paracleto. Sí, que en su etimología es para, junto, a un lado, cerca, y cleto, que quiere decir llamado a, ¿no? Entonces podríamos decir que paracleto quiere decir llamado a estar cerca, llamado a estar a mi lado, llamado a ponerse a un lado para ayudar. Y entonces dicen los que saben, ¿verdad?, que la traducción se hace de acuerdo al contexto en el que se encuentra la frase. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos en un juicio, ¿quién está llamado a estar a nuestro lado en un juicio? Un abogado. Y ese es el Espíritu Santo. Y la Biblia lo traduce como abogado. De hecho, la nueva traducción viviente dice: yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor. Así lo dice en este pasaje. Y si nosotros nos encontramos preocupados y tristes, sufriendo mucho y tal vez llorando, la persona que está llamada a estar a un lado de nosotros es un consolador. Y si nos encontramos en la batalla, en los problemas difíciles de la vida, nosotros lo que necesitamos es un ayudador, un defensor. Y esto es precisamente lo que es el Espíritu Santo. Pero el punto es que Jesús le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros hoy que no vamos a estar solos, que en cada circunstancia de la vida por la que nosotros estemos atravesando, sea de dicha, de alegría, de dolor, de quebranto, habrá alguien que estará a nuestro lado siempre. Y ese es el Espíritu Santo. Esta promesa de vida es para todos aquellos que aman a Jesucristo y obedecen sus mandamientos. Si nosotros pasamos la vida pecando con toda malicia, haciendo el mal con plena conciencia de que aquello que nosotros estamos realizando el Señor lo desaprueba, no podemos venir delante de Él a reclamar la promesa de su Espíritu Santo. Porque hay una relación, como dijimos, entre la presencia del Espíritu Santo y la obediencia. No os dejaré huérfanos, dice su palabra. Todavía un poco y el mundo no verá, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, dice el Señor, vosotros también viviréis. Entonces, podemos ver con claridad que el Espíritu Santo viene en ayuda del creyente fiel siempre que él lo necesita. Viene en ayuda del creyente que se esfuerza en agradar a su Señor. Y también podemos ver y confiar en el acompañamiento pastoral de nuestro Dios por medio de este Espíritu Santo. Cuando necesitemos consuelo, seremos consolados. Cuando necesitemos que nos defienda, seremos defendidos.
tendremos abogado. Que si nos sentimos tambalear en medio de las vicisitudes de la vida, que sentimos que ya no podemos avanzar más, claro que tendremos siempre a alguien a nuestro lado que nos ayude y nos aliente a caminar, nos impulse. Y ese será el Espíritu Santo. Por último, hermanos, también podemos notar que entre el amor a Dios manifestado por la obediencia, como vimos en el primer punto, y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, como vimos, también hay una relación muy estrecha de estos dos aspectos con la paz que el Señor nos ofrece y que el mundo no conoce. Dicen los versículos 25 al 27 del pasaje que leímos: Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envió en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces el amor manifestado en la obediencia a la voluntad de Dios y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida va acompañada de una paz única. Va acompañada de una paz completamente distinta a la que el mundo en general conoce. La definición de paz para nosotros en el diccionario regularmente es ausencia de guerra, acuerdo entre dos partes. Y el común de la gente tiene esa noción de paz. En su momento también, cuando se hablaba maravillas de la Pax Romana, que fue ese periodo de estabilidad y de relativa paz en el Imperio Romano, no se hablaba tampoco de cómo fue lograda, a base de la conquista, de la agresión, de la violencia, de la explotación y demás. Pero la paz del Señor es distinta. La paz que el Señor quiere dejar a sus discípulos es completamente diferente a todo esto que acabamos de comentar. Pero es también una paz que viene precedida de la obediencia también. Dice Isaías 48, del 16 al 18. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. En esta porción de la Escritura, el profeta Isaías está reprendiendo al pueblo de Israel por su infidelidad y les dice: así dice el Señor, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera tu paz como un río. ¿Cuántas veces anhelamos nosotros la paz que llegamos a visualizar en la vida de otros hermanos? Que a pesar de las circunstancias de la vida, están tranquilos. ¿Y a cuántos de nosotros nos diría el profeta Isaías? Oh, si hubieras atendido mis mandamientos, tu paz sería como un río. Dice Juan A. Mackay, un ilustre teólogo presbiteriano, que esto es la parábola más perfecta que la naturaleza nos ofrece del significado de la paz cristiana. Porque un río es un camino en movimiento. Las aguas descienden a tumbos por 1000 pendientes, pero en el camino van encontrando su cauce. Pueden perderse en el interior de una montaña oscura, pueden salir y bajar por una pendiente inclinadísima, incluso pueden caer en una catarata, llegar al fondo y entre la espuma y la bruma
parece que se deshace, parece que se pierde. Pero al final vuelve a encontrar su cauce y su camino hasta el mar. En medio de todos los cambios de esa variada ruta del río, vuelve a encontrar su cauce. Y vuelve a encontrarlo de la misma manera que el cristiano ha manifestado el amor de Dios por medio de su obediencia y que goza de la presencia del Espíritu Santo. Su vida puede estar en paz, cualquiera que sean los vuelcos y los golpes de las circunstancias y de la vida que pueda recibir. Quien se ha mantenido fiel al Señor puede confiar en que esa paz que Él promete llegará a Él. ¿Y esto quiere decir que nunca tendrá miedo y que no derramará lágrimas? Por supuesto que no. Claro que como seres humanos tenemos todas esas emociones y sentimientos. Pero sabemos, confiamos y tenemos la certeza por la palabra del Señor que si lloramos, seremos consolados. Que si tenemos miedo, seremos acompañados. Que si somos acusados, tenemos abogado. Que si hemos fallado, tenemos un intercesor. La invitación en esta mañana, hermanos, es que podamos ser más conscientes del compromiso que significa vivir en obediencia al Señor. Una obediencia no producto de la obligación, ni del miedo, sino producto del amor. Que obedezcamos al Señor por amor a Él. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y que podamos nosotros, hermanos, así gozar de la promesa del Espíritu Santo en nuestra vida y con su presencia tener esa paz que el mundo no conoce. Gracias, bendito Padre Celestial, porque tu palabra habla a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en tiempos de angustia y de desolación nos alienta y nos vivifica, Señor. Gracias porque tú has cumplido tu promesa como siempre, Señor. Y tu Espíritu Santo está en medio de nosotros, está en nosotros, está con esta iglesia, Señor. Te pedimos que en los tiempos, Señor, que tenemos de andar con cierta incertidumbre, tú traigas la seguridad y la plena confianza a la vida de cada uno de nosotros. Que nos convenzas de que estás cerca, que tengamos esa plena seguridad y esa convicción de que tú estás con nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús también que nos ayudes a ser conscientes de esto y que nos ayudes, Padre nuestro, a vivir en obediencia a tus preceptos en nuestra vida diaria. Pues te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.